Esta semana hay muchísimas cosas por ver, así que vamos a empezar con las novedades de inteligencia artificial. Hola a todos, soy Jon Hernández y aquí me tenéis una semana más trayéndoos todas las novedades de inteligencia artificial en tan solo media hora para que solo en ese tiempo podáis estar al día de todo este mundillo que evoluciona tan rápido. Esta semana está siendo una absoluta locura, de hecho grabamos los vídeos los lunes y los publicamos el mismo lunes porque si lo grabamos unos días antes ya directamente nos perdemos un montón de cosas. Y esto es un poco lo que ha pasado esta semana. La semana empezó bastante lenta después del último vídeo que hicimos y parecía que no había muchas novedades, me estaba empezando a preocupar de que no hubiese contenido para esta semana. Pero de repente a partir del jueves la cosa se disparó y la verdad es que es una auténtica locura la cantidad de cosas que han pasado, así que quedaros hasta el final porque hay muchas cosas que van a ser muy interesantes. Vamos a empezar de primeras con ese grandísimo anuncio de que es muy probable que veamos una lucha de MMA entre Elon Musk y Mark Zuckerberg, básicamente el CEO de Tesla cofundador de OpenAI en su momento, y el CEO de Meta, de lo que vendría a ser Facebook, a base de una tontería en Twitter, han acabado pareciendo que van a liarse a hostias en un ring, ¿vale? Así que parece una gilipollez, parece que es algo imposible, pero la realidad es que ha cogido un poco de protagonismo. Tenemos un artículo en The Verge donde explican un poco la situación y os dejaré el link por abajo, pero básicamente la cosa empezó con Elon Musk haciendo un comentario sobre que el mundo seguramente sería peor si solo estuviese Zuckerberg, y alguien le dijo un comentario en Twitter en plan, ten cuidado que Zuckerberg sabe Jiu-Jitsu. Y Elon Musk, con su sentido del humor, contestó, pues yo estaría dispuesto a pelearnos en un ring. Y a partir de ahí, Zuckerberg le contestó directamente, dime dónde. Él le contestó que en Las Vegas, bueno, toda la cosa se pareció que era una troleada de Twitter típica, pero la realidad es que hace poco entrevistaron al director general de MMA, en un canal TMZ creo que se llama, y básicamente él dijo que él había hablado personalmente con los dos y que los dos habían dicho que iban muy en serio con el tema del combate, así que es muy probable que en los próximos meses veamos el combate del siglo, este sí que lo va a ser y no los que hemos visto hasta ahora, el combate del siglo entre Elon Musk y Mark Zuckerberg dándose de hostias en una jaula de MMA, así que esto puede ser lo mejor que nos pase en los próximos meses. Bien, en cuanto a noticias un poco más serias, tenemos que Midjourney ha anunciado su versión 5.2, que es una nueva versión que ha salido justamente este fin de semana y que la verdad que estaba bastante esperada porque prometía ciertas mejoras interesantes. Vamos a ver un poco lo que proponen, pero básicamente cuando este vídeo se publique hoy lunes, va a publicarse un poco antes, a las 6, porque a las 8 tengo un directo en mi canal de fotografía en el que hablaremos mucho de inteligencia artificial y ahí voy a ir muy en profundidad con el tema de Midjourney con esta nueva versión. Así que si queréis ir más en profundidad, os recomiendo que vayáis a ese otro vídeo, os voy a dejar el enlace por aquí abajo y nos vemos ahí en el directo. Pero de momento os voy a contar un poco cuáles son las novedades. Bien, lo que dice es que tienen el nuevo sistema de estética, que básicamente lo han mejorado y que ahora el parámetro Stylize, que es un parámetro que antes en las últimas versiones habían como medio anulado, vuelve a funcionar un poco más como la versión 3. Básicamente podemos dar una estilización a la imagen desde 0 hasta 1000 y eso definirá cómo de creativa es esa imagen, cómo de fuera de lo normal, fuera del modelo habitual de Midjourney se va a esa imagen, lo cual os permite, pues eso, una variabilidad de resultados mucho mayor con un mismo prompt, ¿vale? Eso lo veremos, ya digo, en el directo en vivo, viéndolo cómo funciona, ¿vale? Por otro lado tenemos el modelo este de la alta variación, que por defecto va a venir activado y va a hacer que las 4 imágenes que nos propone sean más distintas entre sí. Por último también tenemos, bueno, hay un par importantes, que creo que son lo más importante de todo, el comando shorten, que básicamente si nosotros ponemos /shorten y ponemos un prompt, lo que va a hacer es decirnos qué palabras son inútiles en ese prompt y qué palabras el sistema no está prácticamente teniendo en cuenta, haciéndonos pues un favor a la hora de poder optimizar nuestros prompts. Uno muy curioso es que si tú le pones el modelo de la lente y el diafragma, te suele decir que el modelo de la lente es bastante irrelevante y que lo único que realmente interpreta es el diafragma, a diferencia de que había mucha gente que creía que poniéndole un modelo de lente específico eso creaba unos resultados muy concretos. Pues bien, con el parámetro este shorten podemos ver un poco cuáles son las cosas que realmente importan y cuáles no. Por último, lo más importante y lo que realmente ha pegado muy fuerte es que han sacado la versión del zoom out, es decir, lo que sería su versión del Generative Fill de Adobe, en el que básicamente nos permiten ahora, al crear una imagen,
ampliarla y sacarla para afuera, haciéndola más y más grande, como veis aquí con este botón. Pone Zoom 2, Zoom 1.5 o Zoom personalizado, en el que nosotros podemos especificarle qué contenido queremos que nos cree al hacer ese zoom. Básicamente lo que hacemos es extender el fondo, como hacemos en Adobe con Creative Cloud, pero lo podéis hacer desde Midjourney, con lo cual está todo bastante bien integrado. Esta versión la tenéis ya disponible, la podéis utilizar por defecto todos los que tengáis una suscripción a Midjourney, porque recordad que Midjourney ya no es gratuito, pero la verdad es que yo creo que es una de esas cosas que merece mucho la pena tener para ir jugando con ello y hacernos un poco al tipo de interface que nos da la creación de imágenes con inteligencia artificial. Bien, el oro con esta, que es de las más importantes que han sucedido y creo que de las que van a ser más revolucionarias, porque hablamos de una empresa que tiene mucho mercado, como es Dropbox. Dropbox ha anunciado una integración de inteligencia artificial muy bestia, ¿vale? A partir de ahora, básicamente, lo que intenta hacer Dropbox es convertirse en el Google de nuestros archivos privados. Es decir, ellos lo que quieren es que nosotros tengamos un buscador para poder hacer que toda nuestra nube tenga una fórmula muy rápida de acceder a documentación. Ese buscador quiere decir que no solo va a buscar los documentos por el nombre, sino que básicamente se va a poder leer el contenido, vídeos, textos, imágenes, PDFs, todo, y va a poder buscarnos cosas en base a esos documentos. Es decir, hacernos una especie de Google con inteligencia artificial en esteroides dentro de lo que serían nuestros archivos privados. De hecho, el CEO declara que básicamente Google es eso para la información pública y que Dropbox lo va a ser para la información privada. Es más, Dropbox nos pide que lo que quieren convertirse es una especie de herramienta que vincule todas nuestras aplicaciones. Van a querer que les demos permiso con cada una de nuestras aplicaciones, cada uno de nuestros aplicativos, si utilizáis Office, si utilizáis Google Sheets, etcétera, para poder buscar ahí dentro y daros acceso de una forma rápida a toda esa documentación. Evidentemente le podréis preguntar cosas sobre un PDF, no tendréis que leeroslo primero, etcétera, con lo cual parece que Dropbox está pivotando su modelo de negocio de ser pues esa plataforma de gigas en la nube a convertirse en una especie de asistente personal que a la vez tenga ese almacenamiento. Así que es muy interesante. Si queréis más información os dejo el link por aquí abajo, pero tenéis sobre todo el vídeo donde el CEO, este señor de aquí, nos explica un poco cuáles son sus intenciones. Como veis ahí muy descamisado y muy tranquilo, que es típico en Dropbox, pero la verdad es que lo que prometen es muy interesante y ya hay una parte de ello que está en vivo y podéis disfrutar de ello en vuestro Dropbox directamente. Así que veros el vídeo, que seguro que os interesa lo que os cuenta este buen hombre. Bien, esta es de la más bestia que hay y os voy a contar incluso una anécdota personal que me afecta muchísimo cómo va a ser esto. Pero básicamente YouTube dice que va a... Bueno, de hecho ya lo ha hecho. Ya hay canales que tienen la opción de traducción doblada de forma automatizada a través de inteligencia artificial. Esto es algo que sabíamos que iba a venir porque empezaron a salir varias empresas que hacían este servicio. Yo soy cliente de una de ellas, de EasyDubs, que básicamente es una empresa que me ha permitido crear mi canal de fotografía en inglés y estamos empezando con él, lanzándolo, pero de repente, al cabo de unos pocos días de haber invertido pasta en esto y haber conseguido poder hacer nuestros vídeos traducidos, etcétera, YouTube sale diciendo que va a hacer esto de forma automática. ¿Cómo lo van a hacer? Pues bien, básicamente YouTube lo que ha hecho es adquirir o absorber una empresa llamada Aloud, que es una de las empresas de traducción simultánea a las que yo estaba siguiendo, estaba apuntada en un shortlist, pero no me llegaron a contactar porque principalmente hacían traducciones de inglés a otros idiomas y no de otros idiomas a inglés como yo necesitaba, pero básicamente es una empresa que está dentro de la lanzadera de startups de Google, propietario de YouTube, con lo cual les ha sido fácil esa vinculación. Pero básicamente lo que han hecho es eso, simplemente utilizar un sistema como el de EasyDubs o como cualquier otro de los que hay en el mercado, en el que básicamente lo que hacen es hacer una traducción simultánea del contenido que tú estás haciendo en diferido, evidentemente. En directo se pueden hacer cosas, pero aún no a este nivel. Básicamente lo que hace la inteligencia artificial es primero verse un vídeo, hacer una transcripción de todo lo que yo estoy diciendo en ese vídeo y a partir de ahí hacer una traducción de esa transcripción y con esa traducción hacer lo que llamamos un text-to-speech, que es pasar de texto a habla, con un robot que imita mi voz. Entonces, básicamente, tenemos un clonado de mi voz, como os he enseñado alguna vez con Eleven Labs. Pues con un tipo de inteligencia artificial de este sistema, lo que han hecho es básicamente paquetizar varias inteligencias artificiales, algunas de interpretación de audio a texto, otras de traducción y otras de texto a, en este caso audio, a speech, con una voz clonada.
Todo eso da lugar a que tenemos un doblaje automatizado de bastante calidad. En el caso de Easy Dubs, os voy a dejar por aquí abajo también mi canal en inglés para que podáis curiosear sobre ello, pero el primer vídeo que publiqué ya tiene como 4 o 5 mil visualizaciones, se ha ido muy rápido con un canal con 0 suscriptores, con lo cual creo que es un mercado muy potente el que está desatando YouTube. Yo tenía clarísimo que en un tiempo, probablemente yo pensaba que en 1 o 2 años, YouTube tendría esta función integrada directamente de la misma forma que tiene los subtítulos automatizados, porque iba a ser como la norma, ¿no? Que tú pudieses escoger el creador que tú quieras y verle en el idioma que tú quieras. Que esto haya ido tan rápido y sea tan pronto es absolutamente demencial y me parece una absoluta ida de olla. De momento hay pocos canales, os voy a dejar por aquí un vídeo en el que lo hay, la opción, y podéis linkarlo, lo tenéis abajo en la descripción. Es de una especie de canal que YouTube ha elegido para hacer esta beta, y la introducción al canal tenéis una opción dentro de la ruedecita que normalmente os da las opciones de YouTube para elegir la pista de audio y podéis cambiarlo, veréis en este caso de inglés a español, y veréis cómo el doblaje es muy muy bueno. Ahora hay que decir que han elegido un canal que no es una persona hablando, sino que es más bien un canal que tiene una animación, ¿no? Que tiene cierto tipo de ilustraciones animadas, con lo cual es mucho más fácil porque es todo una voz en off. De todos modos, han anunciado ya que dentro de ese programa lo que están planeando ya para el futuro es que incluso tenga lo que llaman el lip sync, que es básicamente que los labios se muevan por inteligencia artificial acomodándose a las nuevas palabras que estás diciendo en el otro idioma, de forma que el doblaje sea mucho más realista. Hasta ahora los dobladores lo que hacían era adaptar el texto a la boca del actor, en este caso, que estaban doblando. A partir de ahora, básicamente lo que se va a hacer es que la inteligencia artificial va a rehacer mis labios para que hablen en el idioma que vosotros queráis que hablen. Así que podremos tener cualquier canal de YouTube en cualquier idioma, y esto va a ser absolutamente revolucionario para la plataforma. Va a complicar mucho más aquellos nichos de mercado donde canales funcionaban muy bien porque no había mucha información en ese idioma, como ha pasado durante mucho tiempo en español. Ahora ya mucho menos, porque español es uno de los idiomas más hablados del mundo, pero si queréis un canal de YouTube en portugués, hay muchas menos opciones, y si no habláis otro idioma que no sea el portugués, estabais acabando muriendo en esos canales. A partir de ahora podréis ver a MrBeast en portugués o a cualquier otro creador que vosotros queráis, viéndolo en el idioma que os dé la gana, lo cual abre el mercado mucho para ciertos creadores, pero va a ser un YouTube mucho más meritocrático, donde solo aquellos canales que realmente sean efectivos, que tengan buen contenido que la gente quiera ver, van a tener mucho más éxito porque van a llegar a mucho más países. Y mientras que otro contenido que solo funcionaba porque estaba en ese idioma y era lo mejor que había en ese idioma, va a pasar mucho más desapercibido porque la gente va a seguir viendo al otro creador en inglés que va a estar doblado a su idioma. Así que en definitiva es un tema muy interesante, pero vamos a ver dónde nos dejan los creadores, porque evidentemente hay canales mucho más grandes y YouTube no es precisamente famoso por beneficiar a los canales pequeños, sino que básicamente YouTube lo que hace es que si un canal funciona lo mete hasta en la sopa porque ganan pasta con ello. Con lo cual vamos a ver dónde nos deja esto, si reduce la cantidad de creadores a saco y reducimos a tener menos cantidad de creadores y más contenido disponible de los creadores que ya funcionan, o si esto por lo contrario le da alas a creadores muy pequeños que pueden llegar a nichos mucho mayores. Miraros este vídeo de una dashcam de un coche. Miradlo un ratito y a ver qué os parece. No sé si le veis algo raro, pero viéndolo así pequeñito, yo creo que es difícil detectar que este vídeo es absolutamente generado por una inteligencia artificial. El realismo del vídeo es bastante espectacular. Este vídeo viene de Wayve, que es una empresa que se dedica a desarrollar coches autónomos, tipo lo que intenta hacer Tesla desde hace mucho tiempo sin mucho éxito, pues ellos también están trabajando en ello y de hecho ya tienen alguna demo bastante viable. Y han desarrollado este modelo que se llama Gaia 1 con la intención de poder entrenar a sus coches en tráfico. Entonces, en lugar de intentar hacer que los coches conduzcan, y con lo cual eso puede limitar muchísimo la cantidad de entrenamiento que un coche puede tener, lo que van a hacer es básicamente entrenar la inteligencia artificial que conduce el coche a través de unos escenarios producidos por inteligencia artificial que simulan el realismo de una carretera de verdad, lo cual tiene toda la lógica del mundo y es como hacer una especie de simulador, ¿no? Entonces eso nos puede permitir, los pilotos de aviones entrenan así, o sea que tampoco os asustéis que no es nada nuevo, pero básicamente les puedo permitir generar mucho más entrenamiento y hacer que la inteligencia artificial piloto sea mucho más capaz en cualquier escenario que se encuentre. La verdad es que aún hay algunos fallos, es evidente, nada es perfecto cuando sale, pero es muy sorprendente cómo han conseguido un modelo tan realista
y esto nos dice varias cosas. La primera es que la generación de vídeo a través de inteligencia artificial cada vez está más avanzada. Lo vimos hace poco con el Runway Gen 2, que enseñé cómo crear vídeo desde texto en una plataforma gratuita, y la verdad es que es bastante espectacular, pero además también esto nos dice cómo los coches autopilotados podrían estar más cerca de lo que parece. Ha costado mucho durante los últimos años, pero parece que la cosa va a mejorar mucho más rápido debido a que estos entrenamientos de inteligencia artificial van a ser mucho más productivos. Si queréis más información sobre ello, lo tenéis aquí en la web de Wave, se llama Gaia 1, como os digo, y la verdad es que es bastante impresionante lo que han conseguido hacer con este modelo. Ojo al dato con esto porque se han filtrado nuevas funciones de ChatGPT y esto es muy bestia y muy importante porque realmente va a hacer ChatGPT aún más útil de lo que ya es. Esto viene de un usuario de Reddit que ya en su momento compartió la parte de compartir el chat, que es una de las últimas funciones que ha añadido ChatGPT, y estuvo en lo cierto también en la fecha de lanzamiento de ChatGPT 4 al mercado. Así que es bastante creíble, aunque evidentemente no deja ser una imagen en Reddit, con lo cual podría ser cualquier cosa. Pero básicamente nos introduce tres funciones nuevas. Podéis ver que por un lado tenemos lo de My Profile. El perfil básicamente lo que nos va a permitir es ¿cómo os diría? Pues como aclimatar un poco el chat a nuestras preferencias. Una de las cosas que yo utilizo ChatGPT, por ejemplo, es como mi especie de entrenador personal. Cuando voy al gimnasio, le digo que me diga los ejercicios en base a como tal, que cuente las calorías de mi comida, este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, básicamente, normalmente lo que hace ChatGPT es darme demasiada información. Me dice, puedes hacer este ejercicio, puedes hacer este otro, esto todavía para los, yo qué sé, tríceps, bíceps, lo que sea, y me empieza a dar información que no le estoy pidiendo. Solo quiero que me dé la información concreta. O cuando le digo, oye, ¿cuántas calorías he comido hoy? Porque le voy subiendo las comidas que hago, me va a decir el total de calorías y me va a explicar que aproximadamente, si esto tenemos en cuenta esto y lo otro y la madre que lo parió. Yo no quiero eso, quiero respuestas más directas. Pues bien, con el tema de My Profile yo voy a poder tener una especie de personalización de cómo quiero que ChatGPT actúe para mí en ese chat concreto, o mejor dicho, en otra de las nuevas funciones que va a ser ese Workspace, que vamos a poder crear espacios de trabajo, ahora os explico un poco más, pero básicamente le voy a poder decir, oye, mira, sé un poco más tajante, más directo, no me cuentes parafernalia, dame los resultados finales de lo que te pido de forma inmediata y en pocas palabras. Y a partir de ahí, ChatGPT se adaptará a ser un poco más en cómo yo le quiero que sea y no tan educado como el entrenamiento le ha hecho, ¿vale? Eso es un poco lo que haría el My Profile. Por otro lado, vemos que está lo de My Files, y es que básicamente esto ya tenía todos los números tenía que estar ya, que es que básicamente le vamos a poder subir contenido a ChatGPT para interactuar con él. Ahora mismo hay cientos de plugins para hacerle preguntas a nuestros PDFs, lo vimos también en alguno de los vídeos anteriores, como Ask My PDF, podemos subir un PDF a esa web, podemos meterlo en ChatGPT y a partir de ahí preguntarle a ese PDF cosas que queramos sin tener que leérnoslo, ¿no? Pues bien, eso es algo que ya vamos a poder hacer de forma directa porque le vamos a poder subir ese PDF y entonces ChatGPT podrá interactuar con él de una forma directa. Eso creo que va a cambiar completamente la usabilidad. Me estoy imaginando que le podamos subir vídeos, que le podamos subir fotos, que le podamos subir PDFs, que le podamos subir documentos de texto, que le podamos subir lo que nos dé la gana y a partir de ahí poder trabajar de una forma mucho más orgánica sin necesidad de decirle que se vaya a buscar la información, haciéndole pues tricks en el prompt para que llegase, que podíamos llegar a veces a conseguirlo y que no nos saliese constantemente eso de como agente de inteligencia artificial yo no puedo navegar y tal, y todas estas historias que nos daba. Así que eso sería importantísimo. Por último, no está aquí en la imagen, bueno, sí, perdón, está aquí abajo donde pone Workspace, y es que vamos a poder crear espacios de trabajo donde podamos invitar a gente y que esos espacios de trabajo tengan unas condiciones como, por ejemplo, el perfil. Podemos definir que en este espacio de trabajo que utilizo como entrenador personal, quiero que sea un cabrón y que me machaque todo el día y que sea muy duro conmigo, pero por otro lado, si estamos creando un espacio de trabajo para contestar mails, lo que queremos quizás es que sea más educado y que hable de una forma pues más elaborada y se meta más por las ramas, etcétera. Entonces podremos crear diferentes perfiles para poder trabajar diferentes áreas con ChatGPT. Así que esto no sabemos cuándo se va a lanzar, como digo, es puramente rumor, no hay ninguna confirmación de que esto vaya a suceder, pero la fuente es bastante fiable. Así que esperemos que sea pronto porque son funciones que nos van a venir muy bien a todos. Vamos con una pequeña controversia de Marvel.
franquicia del cine enorme de superhéroes. Bien, pues han sacado una nueva serie en Disney Plus, creo que se llama Secret Invasion, y básicamente la escena de apertura de esa serie, que es una historia así con colores verdes y tal, está totalmente generada por inteligencia artificial. Entonces, claro, de primeras, teniendo en cuenta que es algo de una producción con tanta pasta y qué tal, pues han empezado a darles caña con el hecho de que se han cargado trabajos, que porque han contratado a un ilustrador, etcétera, etcétera. Porque la verdad es que esa introducción no es que tenga la mayor calidad. Os dejo aquí un fragmento de ella para que lo veáis, pero tiene sentido dentro del contexto de la introducción de esta serie. Hemos visto muchas de estas tipo cómics, animaciones y tal, pues esta pues la verdad es que no está tan mal, y para estar generada con inteligencia artificial, si no te lo dicen, pues igual ni te lo piensas. Pero la realidad es que ha sido generada con inteligencia artificial y les ha caído mucha controversia. Yo tengo la opinión de que probablemente lo han hecho a propósito, porque lo primero que hicieron es, cuando empezó la controversia, salieron con un mensaje diciendo que esto no le había costado el trabajo a nadie, que había sido puramente un soporte, un asistente. Bueno, no es que nos van a contar, ¿no? Pero la realidad es que yo creo que lo habrán hecho probablemente para darle mucha popularidad a esa serie, porque de repente esa serie ya no solo pues tiene el lanzamiento normal y el marketing normal de lanzamiento de una serie de Marvel, sino que pensar que esto es Disney Plus, no es una película en plan a lo bestia, y al final pues lo que han conseguido es que se hable de ello por una razón y por otra, y con lo cual habrá generado views para ir a ver esa introducción. Yo no he visto la serie, no tengo Disney Plus, pero he visto la introducción, como os decía, en un vídeo online, y creo que la introducción, pues oye, es eso, no me parece descabellado de poder hacerse con inteligencia artificial, pero desde luego, pues oye, también se podría haber hecho mejor utilizando gente en el estado que está la creación de vídeo por texto hoy en día. Pero volvemos otra vez a lo que os decía antes, fijaros cómo está avanzando rápido, que hace apenas un par de semanas os decía que se había lanzado el Gen 2, en la posibilidad de hacer vídeo con texto de una forma relativamente sencilla y para todos los públicos, y ahora estamos viendo ya que esto está implantado en producciones de alto nivel de una forma pues prácticamente para algo tan importante como la introducción de una nueva serie de Marvel. Así que esto no tiene pinta de ser a menos. Si queréis más información o queréis meteros un poco en el salseo, buscar el tema de Secret Invasion de Marvel, y en Twitter hay un hilo larguísimo donde la peña se da de hostias con ellos por haber utilizado esto. En otro orden de cosas, Time, la revista, ha sacado su habitual ranking de las 100 empresas más influyentes del mercado, y evidentemente la inteligencia artificial ha entrado a hostias aquí dentro de esta lista y está prácticamente en todos los rankings. Tenemos los rankings de líderes, etcétera. Ahí tenemos, por ejemplo, Nvidia, clarísimamente, como he dicho siempre, ese fabricante de palas y picos en esta fiebre del oro, que va a ser un poco los que se van a forrar. Hace poco una empresa china de alto nivel se ha gastado $1 billón en CPUs de Nvidia, o sea que tela. Yo os digo una cosa, hace cosa de 3 semanas, a principios de este mes, compré algo de acciones de Nvidia en su punto más alto histórico, y en estas 2-3 semanas ha subido ya un 9%. Así que está Nvidia que lo parte. Yo creo que va a ser una de las grandísimas empresas que va a pilotar esta revolución, y creo que desde luego, si queréis invertir en bolsa, es uno de los valores que van a partir la pana, aunque ahora mismo está bastante caro, pero aún así creo que la verdad es que, bueno, que merece la pena, porque creo que no van a fallar. Bueno, hay muchas otras, pero básicamente, si nos vamos a la parte de empresas disruptivas, evidentemente la principal es OpenAI, con Sam Altman ahí, pero hay varias más de las que tienen que ver, como Stability, que tienen que ver con inteligencia artificial, y algunas más, o sea que están apareciendo empresas que hace 4 días no los conocían ni su puñetera madre, o en innovaciones, que también hay un montón de empresas como Hugging Face. Pero bueno, en definitiva, empresas que no conocían ni su puñetera madre hace 4 días se han colado en la lista de las empresas más influyentes del mundo para este año. Así que no es moco de pavo, está claro que es una reafirmación de que la inteligencia artificial ha venido a saco, como dicen los americanos, como una tormenta, nos ha pillado a todos desprevenidos, y la que nos viene. Yo creo que ahora se va a calmar un poquito en verano, la cosa va a aflojar un poquito, y a partir de otoño la cosa se va a descabellar, porque van a empezar a venir todas las regulaciones de los gobiernos, etcétera, pero creo que la cosa va a ir a mucho más, y creo que solo estamos viendo la punta del iceberg de lo que va a suponer esto para la economía. Bien, todos conocéis ya el podcast del Lex Fridman, he hablado de él varias veces porque básicamente es un científico del MIT que hace pues podcast y entrevistas a la gente más importante del mundo de la ciencia, pero evidentemente últimamente está muy volcado en el tema de inteligencia artificial, y creo que tiene entrevistas muy, muy interesantes. Esta concretamente es de Mark Andreessen, que básicamente era el cofundador de uno de los primeros exploradores de Internet, uno de los primeros browsers que existieron, Netscape, y básicamente es uno de los
tíos que más estuvo en el momento de la revolución de Internet. Cuando Internet apareció, fue de esos que estuvieron al pie del cañón, dándolo todo, y probablemente más en la sombra. No es un nombre tan conocido como otros, pero básicamente es una de las personas que más importancia ha tenido en la evolución de Internet o en el lanzamiento de Internet en su momento. Bien, hace un podcast, como siempre, una entrevista de más de 3 horas, que creo que es interesante verse. Sé que es complicado vérselo entero y encontrar 3 horas, porque además suelen ser bastante lentas y bastante reflexivas, pero creo que esta es bastante interesante porque el punto de vista de este hombre, de Mark, es completamente distinto a lo que hemos visto de la mayoría de científicos en la comunidad de inteligencia artificial. Él no cree que la inteligencia artificial vaya a acabar con la humanidad, ni cree que haya tantos peligros, tantos problemas. Cree que está más bien orquestado, pues un poco teoría de la conspiración, y cree que básicamente lo que tendríamos que hacer es dejar que la inteligencia artificial fuera libre, porque está demostrado con la inteligencia humana que cuanto más inteligentes hemos sido, mejor vida hemos tenido. En definitiva, tenéis por aquí, si os interesa no verlo todo, una cosa muy buena que hace Lex es que pone aquí pues el outline de la charla y podéis ir a las partes que más os interesen. Yo me la he chupado entera y la verdad es que no está nada mal. Habla mucho de armas nucleares, habla mucho de cómo gestionar una inteligencia, habla mucho de ciertos estigmas, de cómo muchas veces nos dejamos llevar y hablamos de inteligencia artificial y de repente estamos hablando del fin del mundo, cuando eso tiene que ver con el AGI, la inteligencia general artificial, que es una cosa distinta a la inteligencia artificial y que aún no hemos llegado, con lo cual a veces se hacen como un poco trimingenejes ahí para pasar de una cosa a otra, y sin darnos cuenta estamos siendo poco honestos de que aún no hay una prueba científica o una demostración, más allá de la opinión de un montón de gente, de que la inteligencia artificial tenga peligros. Es decir, no hay ninguna prueba científica que lo demuestre, y con lo cual tampoco es algo quizá por lo que deberíamos abogar. Él dice que básicamente regular de una forma radical algo que no está probado científicamente que vaya a pasar es una absoluta estupidez. Y bueno, tiene un mensaje relativamente interesante. Hay 2 puntos interesantes en la conversación que creo que vale la pena resaltar. Lo primero es que dice que habla de las alucinaciones de la inteligencia artificial, básicamente cuando la inteligencia artificial miente, y dice una frase buenísima que Lex le pregunta: oye, ¿qué opinas de las alucinaciones? Y dice, bueno, alucinaciones le llamamos cuando no nos gusta lo que nos dice. Cuando nos gusta lo que nos dice, le llamamos creatividad. Y es que eso es muy interesante, porque cuando una inteligencia artificial alucina o miente, básicamente lo que está haciendo es crear un relato inventado. Y eso es básicamente creatividad. Lo que pasa es que nos gusta decir que es creatividad cuando le pedimos que nos haga una historia para nuestros hijos para que se vayan a dormir, y entonces ahí nos parece que es creatividad, pero cuando nos miente le llamamos alucinación en un tono más negativo, ¿no? Pero realmente el proceso es un poco el mismo, que es inventarse algo que suene plausible. Con lo cual creo que es interesante su visión en ese sentido, y la verdad es que me ha hecho despertar algo dentro de cómo juzgo cuando la inteligencia artificial me miente y cómo juzgo completamente distinta cuando la inteligencia artificial me propone algo muy interesante que no se me había podido ocurrir, es decir, se pone creativa. Por otro lado, hay otra parte importante en la que hace una comparativa de qué hubiese pasado si en los años 1600 hubiesen tenido un LLM como ChatGPT, y básicamente se hubiesen puesto la sociedad como comunidad en el juicio contra Galileo, ¿no? Y hubiesen decidido decir si mentía o decía la verdad, y le hubiesen preguntado a ChatGPT. ¿Qué hubiese dicho ChatGPT en ese momento? Bien, hay 2 vertientes. La primera es que como la información que ese LLM se podía haber entrenado decía que lo que decía Galileo era mentira, porque era la información existente, pues diría que Galileo mentía y con lo cual había que matarlo. Y por otro lado, si otros dicen que esa inteligencia artificial sería suficientemente inteligente para poder haber hecho el cálculo matemático y poder definir que Galileo no mentía, y con lo cual el resto, pues no sé, ese público igual hubiese pensado que la inteligencia artificial estaba alucinando y no diciendo la verdad porque iba en contra de sus creencias o de lo que ellos sabían en ese momento. En cualquiera de los 2 escenarios, si os fijáis, lo podemos trasladar a la época de hoy en día, y ahí es donde él hace la analogía. Me parece súper interesante cómo a día de hoy estamos definiendo que la inteligencia artificial está alucinando en base a lo que nosotros creemos que sabemos. O, en cualquier caso, cuando hacemos ese entrenamiento de inteligencia artificial soportado por humanos, en que el humano le dice esto está bien, esto está mal, está claro que eso puede tener pues cierta vías, cierto desviamiento político en base a las creencias de la persona que le dice que está mal o está bien. Si tú le dices cuál es la solución para, no sé, curar el cáncer en el mundo, y te dice erradicar a todos los humanos, tú le dirás eso está mal, eso está mal, eso está mal, pero claro, igual no está mal, igual es verdad, ¿no? Entonces, al final, creo que hay que tener en cuenta que
hay que ser muy humildes cuando estamos hablando con inteligencia artificial, cuando estamos juzgando inteligencia artificial, cuando estamos pensando lo que puede y no puede hacer la inteligencia artificial, porque somos seres muy limitados. Los humanos somos gente muy lista, hemos desarrollado muchísimas cosas, pero pensar que en solo unos pocos cientos de años las leyes de la física han cambiado. La gente tendría a pensar que la Tierra era plana, aún hay algunos que lo piensan, pero vamos, en definitiva, han cambiado muchísimos de los paradigmas bajo los que nos regulábamos, con lo cual nada quiere decir que a día de hoy tengamos paradigmas erróneos. O sea, no existe, no tenemos que discriminar esta posibilidad, y es posible que la inteligencia artificial diga cosas que no creemos que sean posibles, pero que realmente lo sean. Con lo cual, ante todo, lo que hay que hacer es ser muy humilde con la inteligencia artificial. Para acabar, un par de noticias en el tema legislativo. La primera tiene que ver con los Grammy. Los Grammy básicamente han decidido cómo poner una serie de normas para cómo se va a utilizar pues la inteligencia artificial en la música, o básicamente cómo ellos van a interpretar la inteligencia artificial en la música. Y básicamente lo que han definido es que es innegable que la inteligencia artificial es el futuro de la industria musical. Eso lo han declarado el presidente de los Grammy. Y básicamente lo que han dicho es que la inteligencia artificial se va a permitir en canciones que sean nominadas a los Grammy, pero que estas van a tener que tener una interacción humana principal, es decir, que básicamente van a tener que estar creadas por una persona, y que esa persona se puede asistir de inteligencia artificial para poder enriquecer esa canción, pero que si no hay una intencionalidad por parte de un humano en el hacer una canción y se crea una canción como esas virales que se hicieron de Drake con inteligencia artificial, esa canción no podrá optar a los Grammy. Básicamente lo que están tomando es pues una posición bastante favorable a la inteligencia artificial, sin evidentemente darle las puertas abiertas, porque la industria musical se los come, pero básicamente lo que están diciendo es que es innegable, y creo que es algo muy importante porque la industria musical está siendo una de las más críticas con el mundo de la inteligencia artificial, en general todos los artistas, pero la parte de la música está siendo extremadamente crítica con la inteligencia artificial, y siendo un poco como una especie de bloque contra la inteligencia artificial. Así que desde los Grammys hayan hecho esto es un indicativo de que se están abriendo las puertas de la industria, porque ven que no se puede luchar contra ello, y que la única forma de ganar este partido es asociándose con la inteligencia artificial para los bienes de los creadores de música de alguna forma, ¿no? Ha habido algunos casos, como hubo una cantante famosa, la exmujer de Elon Musk, que decía que básicamente cualquiera que crease algo de música con su voz, con inteligencia artificial, que ella estaba dispuesta a compartir los beneficios que eso generase con el creador sin ningún tipo de problema. Crear todo lo que queráis, mientras me deis un 50%, yo soy feliz. Así que bueno, al final es un acercamiento distinto, cada uno decide cómo lo hace, pero desde luego esta noticia de los Grammy pues va a ser algo que va a tener. Tenéis aquí un artículo en NPR donde tenéis un poco más de información sobre el tema, y donde básicamente hay ahí, pues por ejemplo, como Harvey Mason Jr., que es el CEO, dice: si hay una voz de inteligencia artificial cantando la canción o unos instrumentos, lo consideraremos. Así que lo deja así un poco en el aire. Y dice, por ejemplo, que en la categoría de songwriting, lo que sería pues de autor, tiene que ser escrita principalmente por un humano, es decir, mostly, que no quiere decir 100%. Así que, bueno, al final están abriendo un poco la puerta. Si queréis más información, tenéis este artículo, os dejaré el link en la descripción. Estados Unidos ya ha declarado un poco cómo va a actuar para legislar la inteligencia artificial, así que el senador Schumer básicamente es el líder que ha decidido tomarse esto como su lanza, y va a ser el principal adalid de la regulación de la inteligencia artificial. Lo primero que este hombre ha declarado es que básicamente hay un problema muy grande, y es que la forma en que se hacen leyes tradicionalmente en Estados Unidos no va a funcionar para esto, con lo cual tienen que cambiar la forma de hacerlo, tienen que ser mucho más rápidos. Decía en su discurso que no va a ser un tema de días o semanas, pero tampoco de años, con lo cual va a ser de meses. De hecho, ha declarado que quieren tener algo listo para otoño, con lo cual esto quedan apenas unos pocos meses, como os decía antes. Después del verano esto se va a activar a tope. Y la segunda parte muy importante que ha dicho es que no tienen ni puñetera idea de cómo funciona esto, y con lo cual no pueden regular de forma independiente sin la comunidad que sí tiene una idea de esto, los científicos y las empresas que llevan el tema, es decir, los CEOs de OpenAI, Google, Meta, etc. Entonces, básicamente lo que ha venido a decir es que en otras regulaciones que se tienen que hacer por nuevas tecnologías ya hay una especie de campo que hemos hablado antes, como puede ser militar, educacional, etc., pero que en este terreno no hay nada anterior que sirva, y con
lo cual hay que empezar desde cero y con lo cual hay que entender el problema y no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Con lo cual, lo que va a hacer es una serie de entrevistas, invitaciones, una serie de cosas con la gente que realmente sabe del tema y junto con ellos son con quien van a crear la legislación necesaria para mantener esto en línea. Esto tiene un par de lecturas. La primera es que a priori parece, bueno, es un reconocimiento de no tenemos ni puta idea, tenemos que tirar de la gente que sí que tiene idea para poder hacer que esto sea útil. Eso está muy bien porque en otros sitios, como por ejemplo en Europa, lo han hecho de una forma mucho más unilateral por su cuenta, utilizando paneles regulatorios que estaban preparando desde hacía años y que van a generar ciertas cosas que para cuando salgan no van a tener ningún puñetero sentido. Pero, por otro lado, tiene el peligro de que esto se convierta pues, en un gran lobby de la inteligencia artificial para que la regulación beneficie a grandes empresas como Google, Meta, Microsoft, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, puede haber una espada de doble filo y habrá que ver cómo lo gestionan. En cualquier caso, lo que podemos ver es que tienen clarísimo que tienen una intencionalidad muy clara de regular por la inteligencia artificial. Saben que es algo disruptivo, ya salió el presidente Biden hablando de ello, aunque parece que se estaba durmiendo el hombre mientras lo leía el prompter, pero tiene la edad que tiene. Pero lo que van a hacer es, desde luego, regularlo, establecerlo y vamos a ver con qué salen. De nuevo, exactamente igual que os dije, vamos a ver con qué salen una vez la ley esté publicada, porque hasta entonces todo son palabras en el viento y nunca sabremos qué realmente va a suceder. En cualquier caso, si queréis ver la declaración de Schumer, tenéis este vídeo en el canal de Forbes, es bastante simplificado, son 2 minutos y es básicamente un resumen en que él explica su percepción del tema y creo que merece mucho la pena entender un poco por dónde van los tiros y por dónde van a llevar un poco la regulación los americanos. Y si tenéis alguna curiosidad por saber cómo otros países, como otras regiones, como Europa o China, van a regular esto, os voy a dejar por aquí al lado un vídeo donde os explico en profundidad cómo trabajan estas zonas y qué tipo de legislaciones están preparando. Porque recordar que en Europa hemos sido pioneros en legislar en inteligencia artificial, no sé si eso va a acabar bien o no, pero ya tenemos un principio de ley que se está trabajando para acabar siendo aprobado.